¿Y en campo dónde? Yo me crié en Córdoba, en Villa del Totoral. ¿A qué Cuando edad papá viniste? tuvo... Y yo vine en el primer, hice quinto grado acá, en la época que había primero superior y pasó, Sí. empezamos con los séptimos, Claro. terminé séptimo en Córdoba. Hice primer año y segundo año en Córdoba, volví a hacer tercer año acá en el Normal de San Fernando, hice tercer año lo hice en un colegio en Munro, y después hice cuarto y quinto, eso ya vivíamos en Victoria, pero no conseguíamos colegio, me acuerdo en ese momento. Aquí en Y Tizal. después hice cuarto y quinto en el Normal. Me recibí en el Normal, o sea, pero tuve prácticamente, y después volví de nuevo a Córdoba a hacer el primer año de facultad. O sea que definitivamente a vivir me vine después de la facultad, o sea, después de los 19 años. ¿Porque tenías pensado volver a Córdoba? ¿Que hiciste ese No, iba y periodo de venía facultad? porque tenían mis abuelos allá. Ah. Entonces yo iba y venía, mis abuelos estaban solos. O sea, nosotros nos fuimos allá con mamá cuando papá cayó preso por política y perdimos la casa, todo. Entonces nos mudamos con mis abuelos allá. Y después, bueno, nos fuimos quedando. Papá se empezó a trabajar en Córdoba, primero con mi abuelo que tenía hostería, después en Córdoba en una empresa automotriz. Y bueno, entonces nos seguimos quedando en Córdoba. Después nos mudamos a Buenos Aires, o sea, yo me seguí quedando, fui de las que se quedó de mis hermanos más tiempo con mis abuelos. Era bueno, o sea, yo no quería dejar Córdoba, digamos, era la vida totalmente diferente. Y si bien era chica, porque te estoy hablando de 10 años. Y bueno, me quedé con mis ¿A esa edad abuelos. estaba tu papá preso? No, papá estuvo preso cuando yo era muy chiquita, porque fue en la época con la caída de Perón en el 55. Papá estuvo hasta que subió Frondizi. Y eso debe haber sido difícil. Y fue difícil, sobre todo para mamá. Yo no tengo muchos recuerdos, pero para mamá sí difícil porque tenía 3 hijos, chiquitos todos, y tener que afrontar, quedarse sin vivienda, sin casa, sin marido, con chicos muy chiquitos, fue muy traumático. O sea, nos tuvimos que ir un poco huyendo a Córdoba porque mamá no supo, recién se enteró en Córdoba que tuvo que viajar a Buenos Aires, que mi papá estaba vivo. Porque en esa época todavía en el diario La Nación, me acuerdo que mamá siempre dice, en el diario La Nación aparecía en la lista de los que estaban presos y en qué lugar estaba. Papá estaba en Olmos y bueno, ya pude ir a verlo, que te permitían, y siempre me acuerdo, mamá dice que cuando entró a verlo, él estaba en la celda y estaba tan hinchado que no lo podía reconocer la cantidad de picana que tenía encima, ¿no? Y estaba Stroessler, que ella se acuerda de él, que él trabajaba en la policía, o sea, fue mucho más grave lo que le hacía, que lo vio a él y a otro señor que era un poquito gordito, dijo, los tenían colgados de los pies hacia abajo y tenían Stroessler tenía muy pelado, que ya le llamó la atención, tenía muy pelado todos los talones en carne viva, porque en la mesa donde los torturaban, las piernas de él quedaban afuera, entre cada picaneada golpeaba contra una mesa de metal, y le habían quedado los talones en carne viva. O sea, esas son cosas, vivencias que mamá tuvo, con las que se encontró en ese momento. Era como que te mostraban esas cosas, pero lo hacían legal. Y bueno, después fue en la otra época que no lo hicieron legal, ya directamente los desaparecían. Y bueno, ahí papá estuvo 10 años que no supimos dónde estaba. Ya 2 veces pasaron por lo menos. Sí, 2 veces por lo menos. Bueno, y a pesar de todo eso, digo, en algún momento tomás la decisión de dedicarte a la política, ¿no? O empezar a hacer tu militancia política, que fue en la facultad. No, muy chico. Nosotros en casa se hablaba de política. Mamá estaba comprometida, además siempre lo ayudaba a mi papá. Entonces es como en tu casa, que mamá y papá, las dos, o en mi casa con mis hijos, que se hablaba de los temas. Cuando hay vocación social y vocación política y vocación de cambio, que vos querés, bueno, la palabra cambio a veces no la quiero nombrar, pero bueno, está muy trillada ahora, pero la vocación de mejorar la calidad de vida y te conmueve lo que le pasa a la sociedad. En casa se discutía estos temas todos los días, o sea, mamá discutía con el televisor o con la radio, o sea, cada vez que decían algo que ella creía que no era correcto, no estaba bien, y nosotros nos criamos escuchando eso.
yo en un principio tuve mucho rencor hacia los militares porque asociaba parte de mi problema familiar con los golpes militares. Entonces es como que tenía de chico muy mezclado todo. Entonces uno se crió con un poco de resentimiento hacia todo lo que era la estructura y lo estructurado del Estado y los militares y todo lo que nos había pasado como país. Ellos habían sido funcionales a las corporaciones, fueron siempre funcionales, y entonces uno estaba peleado con todo eso. Entonces nosotros comenzamos a militar muy joven. Mi hermano, que me sigue a mí, que tiene 2 años menos, tenía 14, 15 años, militábamos en el barrio Crisol, por ejemplo. Yo iba y venía a Córdoba acá y también, o sea, yo tenía 17. Más que en el colegio, nosotros empezamos a hacer primero una política a militar en Juventud Peronista en la República Argentina, que era donde militaba mi hermano, que estaba más asociada a lo que era el sindicalismo. Y después, yo cuando empecé la facultad, volví a Córdoba, vine, empecé la facultad acá, ya estaba más asociada a lo que era la militancia en las universidades, y en lo que ahí conocí a Luis, a mi marido, nos presentó un amigo en común, y la primera reunión fue en la casa de él, porque la casa de él era una unidad básica, ¿no? O sea, los padres nos dejaban y entraba y salía jóvenes todo el día de la casa de él. Y me acuerdo que fue una reunión, ahí lo conocí, y ellos estaban militando en lo que se llamaba Tendencia, que era un desprendimiento de encuadramiento, que era donde encuadramiento estaba en ese momento, que estaba Osvaldo, que es el antiguo intendente, y un desprendimiento que fue Raúl Sirio, un montón de compañeros que desprendieron de ahí, porque nosotros estábamos un poco entre lo que era lo que era Montoneros o la extrema, y lo que era más de encuadre y más estructurado, que era la Juventud Peronista de la República Argentina, encuadramiento, Guardia de Hierro. Nosotros estábamos en el medio de eso, porque no seguíamos ese encuadre tan duro, pero tampoco queríamos el otro extremo, no sé, era lo que decía Perón, ni yanqui ni marxista, ¿no? Peronista, decía Perón, y nosotros creíamos que no teníamos que estar ni en un extremo ni en el otro. Es lo que pasa hoy cuando nos plantean lo mismo a nivel nacional. Nos plantean los extremos, y los extremos nunca han sido buenos. Esto de la polarización. De la polarización. Nunca ha sido bueno, porque en algún punto se encuentran. Y uno tiene que tener la madurez de rescatar lo mejor de cada cosa, ¿no? O sea, yo creo que la política a nivel nacional, en cuanto a los 12 años del kirchnerismo, ha tenido cosas buenas y cosas malas. Hay muchísimas cosas para rescatar. Hay mucho para rescatar, que es la defensa de las minorías, la elección, las pasos, es una cosa a rescatar. Nosotros nunca hubiéramos llegado con una boleta cortita si no hubieran existido las pasos. Era una oportunidad. A veces dicen se gasta mucho, pero es no tener conciencia democrática plantear eso. Entonces, o por ejemplo la asignación por hijo, o sea, todo la descentralización universitaria, que ha sido uno de los mejores programas que tuvo la otra administración. O sea, pero hay cosas que había que cambiar, ¿no es cierto? Esto de la soberbia, de llevarme todo por delante, de no escuchar, de no hacer una verdadera reforma impositiva, que ahora la quiere hacer este gobierno, pero sesgada hacia otro lado, y este gobierno que se decía popular no la hizo. O sea, porque el problema es quién paga los impuestos y qué hago con ellos, ¿no? Desde el Estado. Entonces hay que saber a quién hay que ir a cobrarle, y el que tiene que pagar es el que tiene más. No hay manera de hacer una sociedad más justa, porque si tenemos que ayudar a los que menos tienen, tenemos que cobrarle a los que más tienen. No hay manera de hacer eso, y eso yo creo que es una deuda del peronismo, de no haber hecho en la época democrática una verdadera reforma impositiva, y lamentablemente esta gente la está haciendo, ¿no? O sea, bajó el impuesto, por ejemplo, a bienes personales, y el impuesto a bienes personales los pagan los que más tienen. O sea, hay un tope, pero después de ahí para arriba, entonces la cosa va cerrando siempre hacia los que más tienen, con más beneficio. Entonces después no alcanza la plata, entramos en déficit porque le dimos al campo, porque le dimos a las mineras, porque le dimos a los bienes personales, porque no le cobramos a los autos importados, y bueno, todo este conjunto de plata que no entra al Estado es la plata que falta porque la sábana es corta, y después se la cobramos aumentando, dejando de decir, bueno, no pagamos, vamos a dejar de pagar tantos subsidios a los servicios como el agua, la luz, el gas. Pero está bien, hay que recomponer, había que recomponer eso, tenía un atraso, pero no es la manera. O sea, vos lo podés hacer
en 4 años o en 5, o dejar que el otro se haga en los otros periodos. Es decir, bueno, hago una planificación a 10 años, pero a medida que vos, si crees que hay que descontar algo, las impuestos al campo, las retenciones, sí, tiene que ser más selectivo. Las hojas que da tanto entrada no podés llevar a no cobrarle. Entonces, vos podés planificar y decirle, voy a dar más a pero tiene que ser dentro de una política de Estado. Ahora, si vos le vas a sacar al que menos tiene solo y le vas a bajar al que más tiene, no te cierra la ecuación. Entonces, ellos dicen que las clases medias, las clases laburantes, el que menos tiene, un poco más son culpables de la situación del país cuando nunca han tomado decisiones. Entonces, de repente entonces te dicen, ¿por qué te compraste el aire acondicionado? Te hace sentir culpable de una realidad del país donde si hay alguien que menos culpa tiene en lo que está pasando en el país son las clases populares, las que viven de su laburo, porque tienen la decisión sobre su sueldo, no tienen decisión de mucho más, ¿no es cierto? Y del voto, de poner el voto y tratar de no equivocarse. Bueno, en cambio, el Estado nacional y las grandes corporaciones han tenido y siempre han tomado decisión en el país, por omisión, por acción, por lo que sea, pero siempre han estado y son las que detentan el poder. Entonces, dejar que estos dejen de pagar y tenemos que sacar subsidios o no subsidiar los alimentos o la leche porque estamos bajando retenciones o estamos bajando bienes personales, como que nos cierra, ¿no? O sea, vos sabés que la política es muy sesgada hacia un lado, entonces hay cosas que se pueden reformular, hay cosas que se pueden hacer, pero, digamos, la política ha sido muy, muy clara beneficiando a un sector y perjudicando al que menos tiene. Entonces, vos te encontrás con una situación que es de implosión hacia adentro ahora, porque vos nos ha venido aumentando desde que subió este gobierno la agresividad. San Fernando es un distrito que tiene mucha contención, que está en los barrios, que hay presencia, que tiene un sistema de polideportivos, de seguridad, y nosotros vemos que en el último 6 meses nos ha ido creciendo la situación de agresión entre familias. La gente está tensionada, no le alcanza, no llega. Entonces primero empieza a implosionar por las cosas domésticas o barriales, y después se pelea entre vecinos, y después en algún momento va a esta explosión, que es lo que uno teme, ¿no es cierto?, que el Estado no lo está viendo, el Estado provincial y nacional, o sí lo está viendo, por eso tantos policías y militares equipándose. Esto no lo sé, pero no lo sabemos, pero nos preocupa como Estado municipal, porque que pase algo que convoque y una a la gente, esto se puede ir de las manos, digamos, si no se tiene. Para esto hay que trabajar en el tejido social, para esto tenés que estar encima de los problemas. Es como que el Estado Nacional está bailando arriba del Titanic y no ve que sigue tocando la música, es como la orquesta del Titanic, ¿no? Sigue tocando la música, la misma música, no la cambia y se le está desarmando el barco por abajo. Entonces estas son las cosas que no están viendo, y no están viendo lo que es, no hay políticas de Estado. Entonces vos como decís, bueno, ¿cómo voy a invertir en salud, por ejemplo? Que era una de mis áreas. ¿Hacia dónde invierto? ¿Qué hago? Si vos tenés una política delineada a nivel provincial y nacional de hacia dónde va la salud, ¿qué tipo de salud tenemos? ¿Qué tipo de salud tenemos, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a hacer una salud que todo el mundo pueda acceder a eso? ¿Qué vamos a hacer con las personas que no tienen obra social? ¿Qué vamos a hacer con las obras sociales? ¿El PAMI va a seguir? ¿Cómo va a financiar? ¿Va a financiar los estados municipales, los estados provinciales? No como pasa ahora, que se viene desfinanciando, porque PAMI viene desfinanciando al estado municipal, al estado provincial. Entonces, las medidas salen sesgadas hacia un lado, pero de recorte, de ajuste, siempre hacia el mismo sector, pero no hay políticas de Estado, no hay nadie que te diga estos son los objetivos. Entonces no hay políticas de Estado, o porque no las pueden decir y las tienen,
o porque no las tienen, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos es esto, o sea, podemos dialogar, podemos hablar con ellos, pero la gestión no tiene sustento. Entonces, esto, para vos que estás gobernando el municipio, que es el último escalón, ¿no es cierto?, de lo institucional, y estás pegado con el vecino, cara a cara con el vecino, vos querés tomar políticas de Estado y tenés que hacer un análisis pensando hacia dónde quiere ir el gobierno, hacia dónde va, para ver dónde poner la inversión. Vos que vos sabés que sí tenés que atender el día a día del vecino que no puede, porque lo tenés todo el día golpeándote la puerta, y es lógico, el vecino va al lugar que tiene más cercano y donde ve una autoridad. Pero bueno, nos faltan toda esta definición de políticas de Estado que llevamos casi ya 2 años y todavía no las conocemos. Haces referencia a la política sanitaria, Sí. digo, por un lado te toca justamente estar al frente de lo que es la gestión local en materia de salud, y por otro lado, digo, siempre hablamos de la diferencia que hay entre lo que propone, si se quiere, el gobierno municipal y lo que muestra, ¿no? Más Sí. que proponer el gobierno provincial con lo que es esta vidriera que Sí. es el Hospital Cordero. Digo, bueno, en el hospital ahí se nota que están trabajando a la guardia, digo, pero se nota que hay desinversión, digo, los trabajadores de la salud se vienen quejando de que faltan nombramientos, se nota que el lugar realmente está sucio, porque dicen que hay menos de la mitad de las personas que se tienen que encargar de la limpieza de un Sí. hospital que no es... Sí, porque los presupuestos, o sea, este gobierno no tiene prioridad ni de salud ni de educación. Estoy hablando de tanto el gobierno nacional como provincial. Sí. Los fondos no han aparecido en la cantidad que se necesitan, porque esto es un problema de decisión política. Entonces, si realmente quiero que el trabajador y encontrar profesionales, tenés que encontrar más o menos un número coherente para proponerle. Pero además, no solo el número coherente, porque vos, te hablo de sueldo para, Sí. a pagar, también tenés que armar una política de Estado, que vos enamores al profesional, porque muchas veces, o la generalidad de las veces uno llega a las profesiones de medicina, como la de docente, por vocación. Son profesiones vocacionales, nadie se va a hacer rico siendo docentes o siendo, a no ser que brille como sea algún médico que tenga algo que pueda vender en forma internacional y demás, es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, estos generalmente son profesiones que son muy vocacionales. Entonces también tenés que darles una política y una atención a la gestión que los enamore en el trabajo. Entonces, que ellos te sientan entusiasmados, que vos le estás proponiendo políticas de Estado que ellos sienten que cambian la realidad. Porque entonces, también de esto se trata, porque no se trata solo me llevo un sueldo y me voy a mi casa. No, ¿qué hice durante 8 horas para mejorarle la calidad de vida a los vecinos? Sino es como que te sentís que no estás aportando a la sociedad, sobre todo cuando trabajas en lo público, ¿no es cierto? Entonces, estas son las cosas que están faltando. Después, falta de administración. La administración no tiene los elementos para hacerse cargo de un hospital de este tipo. Hablas de la dirección del de la hospital. dirección del hospital, o sea, yo lo que he visto no tiene ascendencia sobre los profesionales por esto, porque no hay políticas que enamoren, porque no les dan los insumos suficientes y se creó una expectativa que después no se estuvo acorde a esas expectativas. Entonces, médicos, sabemos que hay una falencia en todo el país y que también significa hacer políticas de Estado para que más médicos se decidan estudiar medicina, pero si lo que vos le estás planteando del otro lado no es convocante, y van a elegir otra carrera para estudiar, porque dicen, no puedo vivir yo después de esto, ¿no? Entonces, acá hay un sinfín de cosas y desidia y una falta de financiación, porque, por ejemplo, el PAMI, con el problema que tuvimos esta semana con los jubilados, y creo que va a seguir teniendo cola. ¿Sigue sin firmarse el contrato? No, el convenio parece que se convenio. firmó, pero se firmó por la mitad de cápitas. Es la información que yo tengo, no sé si será así, pero lo tengo que averiguar. Pero el PAMI pasó a pagarte por prestación a pagarte por cápita. Entonces, el hospital, por ejemplo, por la cápita, pues ellos tienen mayor complejidad, le pagan 400 pesos la cápita, ¿no? Entonces, con eso ellos tienen que arreglarse para los 5.000 jubilados que tenían, que son alrededor de 2 millones de pesos, más o menos mensuales. No sé si esto alcanza o no alcanza, pero después, cuando no se firma el convenio, porque no le resulta económicamente, porque no han tenido respuestas del PAMI en el hospital, como nosotros también nos pasa, el problema que se encuentra es que el perjudicado es el vecino.
Entonces, tuvimos un problema con oncología, con HIV, con la quimio, y estos no tenían dónde recurrir, no tienen otro médico de cabecera que le recete eso y se quedan sin el medicamento, sin seguir su tratamiento. Estas medidas no se pueden tomar de esta manera. Cuando vos tenés, en este caso eran alrededor de 200 personas entre HIV, quimio, y encima es un lugar de referencia el hospital para otros distritos, en este caso, no podés dejarlo sin el tratamiento de un día para el otro porque o los números te cerraron o no te resuelven el problema. Estas son cosas que en forma adulta hay que tratarlas, porque el primer objetivo de cualquier persona que está en el Estado es el vecino, es el ciudadano al que le tiene que brindar el servicio. Entonces, esto no se puede porque vos estás cortando tratamientos de años, relaciones de confianza con los médicos, historias clínicas. Entonces, estas son medidas que por eso el intendente mandó carta documento, mandó 4 cartas documentos a la directora del hospital, al director de PAMI, al ministro entrante de Salud, al director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque era una situación angustiante, entonces, y sigue siendo angustiante, pero todavía si han quedado 2.500 fuera, es un tema. Otra de las cosas, que problema que tenemos con el PAMI, o sea que hay acá, para terminar lo del hospital, tenemos desinteligencia de los dos lados, del PAMI y por el lado del hospital, y alguien que en el ministerio tampoco está mirando el problema de salud, porque no se puede llegar a una decisión de este tipo y dejar sin el servicio a esta cantidad de jubilados en situaciones tan dolorosas para la familia, para la que persona muchos se que lo encuentran sufre. solos. Claro, o sea, es dolorosa de donde lo mires. Entonces, el Estado y el que trabaja el Estado tiene la obligación de proteger al más débil. O sea, si como Estado nosotros dejamos desamparados a los nenes, a los enfermos, a las personas con discapacidad, a los abuelos, como sociedad nos tenemos que replantear un montón de cosas. Y el gobierno se tiene que replantear un montón de cosas. No, la gente no es un número. Vos en cada medida que tomás beneficias a alguien y perjudicás a otro. Entonces uno, cuando tiene esa posibilidad de tomar esa decisión, tiene que pensarlo muy bien, tiene que ver a quién perjudica, a quién beneficia, cómo, y generalmente el que más necesita, bueno, lo podés, pero lo único que tiene es el Estado.